entonces voy a compartir con ustedes una historia interesante que de acuerdo al devocional tocaba para el día de hoy. Eso tiene que ver con 2 Samuel 13. Así que vamos a leer y vamos a sacar una enseñanza práctica aquí. Dice así la historia, dice: pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella, que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto, que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Sería visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad, no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer, y luego que la hayas echado, cierra bien la puerta. Así que el criado le echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo: ¿así que tu hermano Amnón ha estado contigo? Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas, es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir, sin embargo le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo: ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón?
¿Y para qué va a ir contigo?, le preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se les haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y, montando cada uno su mula, salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David: Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y, rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Su majestad no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: veo venir gente por el camino de Joronayim, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalón había huido. Jonadab le comentó al rey: ya ve, su majestad, aquí llegan sus hijos, tal como yo se lo había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando a voz en cuello, y también el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón, en su huida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó 3 años. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnón, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Tremenda historia esta, una novela completa. Puede hacerse una película o una novela de esta historia, que deja grandes enseñanzas, pero hoy quiero enfocarme solamente en algunas de ellas. Y vamos a hablar un poquito de la familia. La familia definitivamente es una institución donde se reciben muchas bendiciones. Dios la estableció así para bendecir las generaciones tras generaciones, pero también, así como se reciben y se heredan bendiciones, también se heredan consecuencias de la vida de cada miembro. No solamente de los padres, que cometemos también muchos errores, sino también de lo que se comporta cada uno de sus miembros. Y así lo tenemos que entender, a pesar de que Dios desea bendecir grandemente a la familia y, como decía, a través de sus hijos, bendecir a los hijos de los hijos y así por generaciones. Siempre es el deseo del Señor que se reciban los frutos de lo que uno siembra. Pero como digo, también esos frutos pueden ser malos y pueden ser tener una semilla mala y también tener consecuencias para los otros miembros de la familia. Y esto es el caso que uno ve aquí. Uno ve cómo el rey David definitivamente fue escogido para ser bendición por generaciones. De ahí se iba a establecer todos los antecesores del mismo Jesús, y toda esta familia iba a llevar esa bendición para que de su simiente también naciera el Rey de Reyes. Sin embargo, vemos una triste historia aquí, también provocada por sus errores que cometió, sus pecados, que hemos hablado en esta semana también. Y esto también es producto de todo esto. Como vemos, David tenía varias mujeres. De hecho, este hijo, Absalón, era el mayor y era de su primera relación, se puede decir, antes de ser rey. Y uno ve cómo estos hijos son medios hermanos y empiezan a darse situaciones dentro de ellos, como enamorarse
de una medio hermana. Pero vemos que no dejan de tener lo que tiene una familia real, unas expresiones de lo que tiene una familia real. Definitivamente, cuando alguien tiene un título real, se tiene mucha expectativa de eso. Y así también lo tenemos que considerar nosotros como hijos del rey. La gente a veces espera mucho de nosotros, de todos los miembros de la familia real, y lo considero así como el hecho de ser hijos de Dios y tener muchos privilegios, pero también hay muchas expectativas y eso implica una carga. Lo vemos en las familias de la realeza, los príncipes que conocemos en la actualidad, que para mí todavía es un ejemplo o algo que el Señor ha permitido para que podamos ver lo que es una realeza. Pero son jóvenes también que tienen, así como hay expectativas sobre ellos, también tienen unos privilegios que muchas veces son inmerecidos. Uno ve el comportamiento de ellos y simplemente pues tienen los privilegios que no cualquiera los tiene, todo lo que obtienen simplemente por ser hijos o por tener un título real. Tienen un poder ilimitado, hacen básicamente lo que se les da la gana y no hay autoridad casi que los pueda frenar. Pero sin embargo tienen una responsabilidad por el título que llevan de representar a un pueblo. Y esto pesa, esto definitivamente pesa mucho, pesa como rey y pesa también sobre sus hijos por todo lo que se tiene que comportar, que se espera que sea a la altura del grado que tienen. Así que hay presiones muy fuertes sobre la vida de la realeza y nosotros también tenemos este tipo de presiones como parte de ser hijos del rey. Sin embargo, la responsabilidad como líder, analizando un poquito el papel de David, no es cualquier cosa. Tiene una responsabilidad como padre, tiene una responsabilidad como esposo, tiene una responsabilidad como dirigente de una nación o de una empresa que Dios le había encomendado. Y así tenemos que entender también cuando estamos en papeles de liderazgo. Tenemos que cumplir diferentes roles, diferentes responsabilidades y ante todas ellas tenemos que dar cuentas en el papel que Dios nos haya encomendado. Esto no lo podemos evitar y no por tener podemos tener excusa de descuidar las otras. Sin embargo, David fue un hombre de muchas victorias, fue un hombre heroico, fue un hombre valiente, fue un hombre que hemos hablado muchas veces cómo se arrepentía. Tenía muchas cualidades David y creo que cada vez que lo estudiamos encontramos muchas cosas buenas en él, pero también había muchas cosas malas, como hemos visto también. Tenía sus puntos débiles y por ahí falló y cometió errores, se puede decir, muy, muy graves, que lógicamente a Dios no le agradaban absolutamente, lo que él había hecho, de asesinato, adulterio, muchas cosas que hizo mal. Sin embargo, como veíamos, se arrepintió, Dios lo perdonó, tuvo sus consecuencias, pero desafortunadamente los hijos a veces deciden qué imitar. Ellos tienen la libertad de imitar lo bueno, pero también tienen la posibilidad de imitar lo malo. Desafortunadamente aquí uno ve los hijos de David, se fueron por imitar lo malo. Hicieron cosas que definitivamente a Dios no le agradaban y no tomaron el buen ejemplo de su padre. Y así pasa con los hijos también. Todos nosotros como padres tenemos cosas buenas y cosas malas. Algunos imitan lo bueno, otros imitan lo malo, desafortunadamente, pero eso ya es responsabilidad de cada quien y cada quien tiene que dar cuentas por lo que decide imitar. Amnón, como le decía, perdón, era el hijo mayor de David, se puede decir, tenía cierta preferencia por ser el primogénito, como hemos visto, tenía también ciertos privilegios por ser el mayor, no solamente de la herencia, sino dentro de la misma familia seguramente tenía cierto respeto. Sin embargo, vemos que este hijo Amnón, en vez de utilizar esa preferencia para hacer cosas buenas, lo utilizó para hacer cosas malas y aprovecharse hasta de sus hermanas menores. Así que
eso es lo que en vez de este hijo aprovechar, se puede decir, los privilegios, decidió irse por el camino incorrecto, como hemos dicho, el camino ancho que lo llevó a la perdición hasta afectar a su propia hermana y al resto de la familia. Vemos todas las consecuencias que esto trae. En Levítico 18:9 nos explica lo gravedad de lo que este joven cometió. Dice, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre. Estaba hablando de que puede ser medio hermana, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. El Señor es muy claro en su instrucción, no tendrás relaciones sexuales. Y en el capítulo 20, versículo 17 dice, si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Tamar lo tenía claro. Tamar lo tenía claro y por eso le dijo eso a Amnón para que no cometiera eso. Sabía las consecuencias de eso. Sin embargo, uno ve aquí que no era el castigo, se puede decir que estarían practicando ahí. Como decía, buscó una opción también de casarse, de que fueran más bien desposados o casados y así de pronto evitar esto. Sin embargo, el Señor había sido claro y por lo visto ya en esa época no se estaba cumpliendo o no se estaba obedeciendo a la ley de Dios. Y eso pues ya muestra el enfriamiento espiritual del pueblo de Dios, cómo se van viendo como cosas buenas a lo malo y las cosas malas como buenas, como el Señor ha hablado muchas veces que así pasa cuando el pueblo se enfría y se aleja del Señor. Empieza a haber un relativismo, entonces ya busca otro tipo de castigos, otro tipo de consecuencias, pero el Señor es enfático y como vemos aquí, lo dice 2 veces en sus mandamientos de que esto no se podía hacer. Sin embargo, no fue lo que sucedió con lo que decidió el rey. Y esa es la pregunta. ¿Qué hizo David ante esto? Ante este hecho tan vergonzoso, tan calamitoso, tan deshonroso para ambos. ¿Cuál fue la reacción de David como padre? Sabía que si obedecía al Señor, tenía que ejecutar a sus 2 hijos. Una decisión difícil, muy difícil. Pero al final él cuenta qué terminó pagando, pregunto yo. ¿Qué debía hacer David? ¿Obedecer al Señor o bien buscar el agrado de sus hijos? Y eso creo que es una situación donde siempre tenemos que estar atentos ante cualquier situación. ¿Obedecemos al Señor y le agradamos a Él o tratamos de quedar bien con las demás personas, inclusive con nuestros propios hijos? Porque suavizar el pecado, tratar de no darle la gravedad, la trascendencia al pecado, ¿será que eso es bueno para ellos? Aquí lo único que me dice la palabra es que Él se enojó muchísimo. Se puede decir, sí, se molestó, tomó rabia, se puso de mal genio, quién sabe cuánto tiempo le duró la rabieta, de pensar que habían violado a su propia hija, un hijo propio, todo lo que eso significaba, pero definitivamente David simplemente se le pasó la rabia y no dice la palabra que haya hecho absolutamente nada para corregir este grave pecado, para tratar de corregir a sus hijos, o por lo menos obedecer al Señor y hacer lo que el Señor había mandado. Segunda Samuel 13, 21, 22 dice, el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Fue todo lo que dice. Eso fue todo lo que hizo. Pero está en la otra parte. Aparece otro personaje, Absalón. Dice, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Lo que dejó de hacer David lo termina haciendo otro. Y así pasa también lo que nosotros no hacemos por nuestros hijos, termina haciendo otro. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, el mundo los va a corregir. Si nosotros no castigamos a nuestros hijos,
el mundo los va a castigar o cualquier otra persona que se vaya a cruzar en el camino. Y creo que esa es la lección más importante de todo esto. La responsabilidad era del padre, más que era el gobernante, el rey, el líder, que tenía que dar ejemplo a todo su pueblo. Y es una gran responsabilidad para nosotros como padres. Nosotros no solamente engendramos un hijo, sino lo tenemos que formar a través de toda su vida, para que sea bendición para sus hijos también, para que darles buen ejemplo y que sean bendición para nuestros nietos y para que sean de bendición para la ciudad o el país donde nos ha puesto. Ese es parte del propósito de nosotros como padres. Y esto David no lo hizo. Simplemente le dio rabia y prefirió, se acobardó, podía enfrentar gigantes con mucha valentía, pero ante sus hijos se acobardó de tomar una decisión de esta magnitud, que seguramente le iba a dar un gran ejemplo a los demás hijos y podría evitar que su propio hijo Absalón tuviera que aplicar justicia a su manera. No estoy diciendo que estuviera correcto, pero también se llenó de odio precisamente de ver que su papá no hizo absolutamente nada y que su hermana, hija de padre y madre, de su mismo padre y madre, tenía que llevar las consecuencias de la deshonra por toda su vida. Así que lo que no hizo David terminó haciéndolo Absalón. Y la otra pregunta que me hacía es, ¿dónde estaba David mientras pasaba todo esto? 2 años pasó Absalón llenándose de odio, haciendo una estrategia, buscando malos consejeros, como esos amigos astutos que lo hicieron buscar, perdón, los amigos astutos era de Amnón. Todo este tiempo uno veía que Amnón también tenía estos enemigos, amigos malos, que en vez de pedir sus consejos al padre, se los pedían a sus amigos. Y Absalón, como digo, llenándose de su fuerza, de su lugar también, empezó a maquinar estrategias. Uno maquinaba las estrategias cómo hacer daño a su hermana y el otro maquinaba estrategias para ver cómo acababa con su hermano. Y uno dice, y durante todo este tiempo, ¿dónde estaba David? Peleando en guerras, defendiendo un país, mientras sus propios hijos estaban llenos de, algunos con lujuria, otros con deseos de venganza. ¿Cómo es que el padre no se daba cuenta de esta situación? Tenía tantos hijos que no podía atenderlos a todos por todas sus mujeres que tenía o por estar pendiente de sus mujeres. ¿Dónde estaba David? Que es la pregunta también que debemos hacer nosotros. ¿Dónde estamos nosotros como padres cuando nuestros hijos están maquinando cosas, cuando están llenando de resentimientos, cuando están en malas compañías? Y creo que es lo que se debe uno preguntar, si estamos haciendo nuestro papel adecuadamente o si nos dejamos llevar por nuestras funciones, por nuestros trabajos, por nuestros cargos y descuidamos a nuestros hijos. Y eso le pasó a David. ¿Hasta dónde somos padres desinteresados y ausentes como lo fue David? ¿Por qué no estaba pendiente de sus hijos? ¿Por qué no estaba interesado en lo que estaban pasando, en los deseos que tenían, en sus desviaciones? ¿Dónde estaba, como digo, David y qué estaba haciendo David por sus hijos? La pregunta que uno se hace de esta historia. Y es la que quiero que hoy nos hagamos también como padres. ¿Hasta dónde fallamos en eso? ¿Hasta dónde nos interesamos en nuestros hijos? ¿Y hasta dónde estamos ausentes? Yo creo que todos hemos cometido errores en ese aspecto, pero si el Señor nos pone esta historia hoy es precisamente para que reflexionemos en eso. Y cada día tratar de corregir lo que hemos dejado de hacer, tratar de estar más pendientes de los hijos, también más presentes en sus vidas, como digo, hasta que el Señor nos lo permita poder hacer lo que nos corresponde, porque de todo esto nos va a pedir cuenta del Señor. Y quiero cerrar con otro ejemplo
otro mal ejemplo, que inclusive por las actividades sacerdotales, por las actividades ministeriales, cometió el mismo error. Este también fue Elí. En 1 Samuel 3:13 dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Así que vemos varias historias en la Biblia, el mismo Samuel, el mismo Elí, el mismo David, personas muy, muy cerca de la historia, unos de otros, pero que sus hijos desafortunadamente hacían lo que no le agradaba a Dios y los padres no tuvieron la valentía para corregirlos a tiempo, no ponerle freno. Y se nos confunde a veces que la disciplina es amor, que nuestro deber dentro del amor es disciplinarlos, refrenarlos, acompañarlos, estar pendiente de ellos, pero también cuando hay que castigar por el bien de los otros hijos, por el bien de la sociedad, por el bien de toda la familia, porque esas consecuencias también las pagan en carne propia y afectan a todo el que la rodea. Así que habría muchas otras cosas que sacar de esta historia, de los chismes, los rumores, una cantidad de cosas que se da, pero pienso que para mí lo que el Señor me habla a través de esta historia de hoy es ese punto de vista que quería compartirles para que